Buenos días, Rosa, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy bien. Muchas gracias por tomar tu tiempo y feliz año. Es- que es- Igualmente, feliz año nuevo. Pues muchas gracias. Rosa Ruiz Trascastro, nos conocimos, recuérdame, hace ya unos meses durante las primeras jornadas profesionales de demencias por cuerpos de Lewy, ¿no? Como tenemos aquí en la imagen, ¿verdad? Efectivamente, es una jornada muy interesante, una jornada que animo a que, bueno, que la volváis a repetir, porque la verdad que nos quedamos con ganas de conocer más de esta enfermedad. Y bueno, y aquí estoy para lo que necesitéis. Pues muchísimas gracias, Rosa. Y cuéntanos un poquito quién eres, a qué te dedicas y si puedes también un poco cuándo fue tu primera encuentro con Lewy o que escuchaste la palabra Lewy durante tus estudios o en tu vida laboral. No sé, cuéntanos un poco. Bueno, pues yo soy trabajadora social. Actualmente estoy trabajando en la Universidad de Málaga como profesora. Tengo un doctorado especializado en mayores y también pertenezco a la cátedra de dependencia y mayores, con lo cual, bueno, va a colación de todo lo que estamos viendo en esta jornada. La demencia con cuerpos de Lewy, a nivel personal, bueno, pues con el diagnóstico de mis padres no fue al final Lewy, pero digamos que todas las secuelas y todas las consecuencias eran más o menos parecidas. Entonces tengo como experiencia tanto a nivel personal como a nivel profesional y también como a nivel académico, porque al final mis estudios han ido derivando al tema del tratamiento de mayores y la dependencia. Como sabéis, Ujú. bueno, la enfermedad de la demencia con cuerpos de Lewy, bueno, pues por desgracia, en su mayoría provoca una dependencia y provoca, digamos, que se necesiten unos tipos de apoyo para poder enfrentar esta enfermedad y sobre todo que la familia tenga, digamos, todo el arrope posible, tanto de las instituciones como el tercer sector que sois vosotros y de las redes de apoyo. Genial. Pues muchísimas gracias, Rosa, y enhorabuena por tu experiencia. Rápidamente quiero comentar un poco que es la demencia por cuerpos de Lewy, como comentas, pues como sabes es una enfermedad neurodegenerativa y básicamente la persona pues se ve muy afectada con muchísimos síntomas. Por suerte o por desgracia tiene varios síntomas que se comparten con el Parkinson y con el Alzheimer. Pero la parte un poco más difícil son los trastornos psiquiátricos, que son bastante difíciles de gestionar. Y al fin y al cabo, el mayor reto que tenemos es la falta de diagnóstico clínico. Y bueno, pues esto lleva a que la gente piense que la demencia por cuerpos de Lewy es una enfermedad rara, cuando en realidad no lo es. Y que es bastante desconocida. Entonces, bueno, pues esperemos que con este tipo de seminarios y con profesionales como tú, pues se sepa un poco más de la demencia por cuerpos de Lewy. Estos son los cuatro síntomas que se suelen utilizar durante el diagnóstico, que son las fluctuaciones cognitivas, el parkinsonismo, las alucinaciones y el trastorno de la conducta del sueño REM. Entonces, bueno, no sé si tú también has vivido o has visto como profesional estos síntomas. Sí, sobre todo el trastorno de la conducta del sueño es una conducta que afecta, digamos, mucho no solamente al paciente o a la persona que está padeciendo estos síntomas, sino también el tema de la unidad familiar, ¿no? Ujú, Sobre todo también las alucinaciones que preocupan mucho, bueno, claro, sobre todo la inquietud de qué te está ocurriendo, además suele ser muy agresivo, y las ujú, fluctuaciones cognitivas. Un día puede estar perfectamente y no pasa nada, ujú. y al día siguiente, en 2 o 3 horas, empieza con los síntomas, con lo cual eso hace que los allegados, la familia, sientan una profunda angustia vital ante estas características, digamos, de la enfermedad. Pues totalmente corroboro lo que comenta Rosa, que es lo que he vivido yo con mi madre. Y bueno, pues un poco resumiendo cuáles son las cosas a las que se enfrentan las personas y las familias con cuerpos de Lewy, pues nos hemos encontrado desde la asociación Lewy Bari España que los centros de mayores no están especializados en demencia con cuerpos de Lewy, no hay ninguno en España. El enfermo necesita atención 24 horas al día, es decir, las familias totalmente dependientes de ellos mismos, porque no pueden llevar a su familiar a cualquier
centro de salud o a cualquier residencia. Los horarios y las necesidades de los enfermos no se suelen tener en cuenta. Básicamente el sistema o los sistemas de salud y de dependencia Ujú. son como son y están diseñados para cubrir el mayor tipo de condiciones, pero no tienen en cuenta la demencia por cuerpos de Lewy y las necesidades específicas que tiene. Y bueno, pues sí existen servicios de teleasistencia, pero en muchos casos nos hemos encontrado que no existe ningún tipo de formación específica sobre la demencia por cuerpos de Lewy. ¿Tú estás de acuerdo con estos retos que nos encontramos desde la Y asociación, Rosa? totalmente, creo que un eje central tiene que ser formación, formación y formación. Creo que es muy importante, sobre todo para los auxiliares, para, digamos, los directores y las directoras de los centros residenciales y el servicio de teleasistencia. Desde aquí quiero decir que en Andalucía funciona muy bien, es un servicio, Ujú, muy buen servicio, pero quizás pues, se tenga que dar este tipo de información adicional a los profesionales que trabajan con, bueno, con este servicio, ¿no? Y creo que puede ser ujú, una gran labor y ayudar con muy poquito, porque creo que muy poquito se puede hacer muchas ujú. cosas. Genial, Rosa. Pues me alegro de escuchar tu experiencia. Y con esto en mente, pues bueno, habíamos preparado desde la asociación simplemente un poco contaros quiénes somos. Pues somos la asociación Lowy Bari España, que ayudamos a familiares, a enfermos y bueno, desde el 2022. Bueno, como tú sabes, nos conocimos en las jornadas técnicas que hubo en marzo en la Universidad de Málaga, en 2024. Y bueno, pues somos miembros de la comunidad internacional, por lo que bueno, compartimos conocimientos y recursos con otras asociaciones de otros países. Y resumiendo, pues el mayor problema que tenemos es que urgentemente estamos intentando apoyar a 120.000 enfermos y sus familias en España. Y bueno, pues dentro de este marco de la asociación, pues pensamos por qué no hablar con Rosa, que vive el día a día en la universidad y de manera profesional con familias y enfermos que también tienen demencias y demencia por cuerpos de Lewy. Pues nada, Rosa, yo había preparado Ujú, estas diapositivas y bueno, un poco si nos gustaría que nos respondieras algunas preguntas sobre la dependencia, ujú, cómo se solicita la dependencia ujú, y bueno, un poco también un poco detallarnos esos servicios y prestaciones económicas que como dices ofrece los servicios de salud y de dependencia, que ujú, bueno, muchos de nuestros familiares que nos contactan pues no saben ni cómo funcionan, ni qué son, ni qué les corresponden, etcétera. Entonces, bueno, pues con esto en mente, si te parece, ujú. pues te hago unas preguntas y nos dices un poco pues tu experiencia y cómo lo has vivido, ¿vale? ¿Te parece? Muy bien, estupendo. Ujú, Genial, pues mira, estas son las tres preguntas principales que hemos recibido de los familiares. ¿Qué es la ujú, dependencia? ¿Qué son las ujú, actividades básicas de la vida? Y si es lo mismo dependencia y discapacidad. ujú. Muy bien. ¿Qué te parece? Bueno, muy ¿Buenas bien, sobre preguntas? todo me parece, creo que es adecuado, sobre todo explicar bien cómo solicitar la dependencia, cómo solicitar, digamos, esas ayudas. Bueno, en mi caso, bueno, creo que son insuficientes, pero hay que solicitarlas. Y sobre todo que aquí quiero decir que es universal, o sea, digamos, es el acceso es independientemente en la renta, al tema económico, ¿no? Quizás tengan Ujú, que hacer un copago, pero muchas personas ujú, dicen, bueno, pero eso es para, entre comillas, pobres. No me gusta utilizar esa ujú, palabra, pero no es ujú, así, ni muchísimo menos. Entonces, tenemos que centrarnos que es una ley que es, o sea, universal. Se puede pedir ujú, en cualquier familia que tenga, digamos, esté en estas circunstancias. Es muy importante, ¿no? Que lo tengan claro. ujú. Además, sobre todo, que Genial, no es algo residual. ¿Mm? genial. Pues mira, pues tengo aquí esta diapositiva que es un poco Ujú, explica el nombre de la ley, ¿no? exacto. 39/2006 de 14 de diciembre, Ujú, como dices tú. ujú. Pero exactamente entonces, ¿qué es lo que dice la ley, La Rosa? ley lo que dice prácticamente es la promoción de la autonomía personal y la atención a las personas con dependencia. Es decir, una persona de dependencia es que se necesita ayuda de terceras personas para poder, digamos, realizar tanto las actividades de la vida diaria como las actividades instrumentales de la vida diaria, ¿no? Es decir, Ujú, una persona, por ejemplo, es importante aquí comentar que normalmente las compañeras y los compañeros no van a valorar cuando
por ejemplo, se ha sufrido una caída, puede ser a Ujú, consecuencia de la enfermedad, entonces ujú, no van a valorar porque es para ver cómo ha quedado después. Si después de esa caída, después de la fisioterapia, después de los cuidados, no necesita esa ayuda de tercera persona, entonces ujú, no podemos decir que está en estado de dependencia. La dependencia, como muy bien indica la ley, es que se necesita una tercera persona de carácter permanente, es muy importante la palabra, de carácter permanente, para que esa persona pueda seguir, bueno, realizando y viviendo de una manera completamente, bueno, normalizada. muchísimas gracias, Rosa. Y bueno, esto lo hemos vivido en la experiencia con mi madre, en la ¿Mm? que básicamente teníamos que hacer todo desde levantarla por la mañana, vestirla, desvestirla, ducharla, darla de comer, etcétera, etcétera, etcétera. Es como dices tú, son 24 horas al día que esa persona depende totalmente de ti y especialmente pues en la demencia por cuerpos de Lewy. También quería enfatizar que, digamos, las características de los enfermos, bueno, van a variar dependiendo del estadio en el que se encuentran. También puede Ujú, ser, dice, no, si ya ella se ducha sola, ella come sola, pero es capaz de manejar el dinero, que ahí se refiere, ahí es lo que es las actividades instrumentales, ¿de acuerdo? Se puede duchar sola, se puede comer sola, pero no se acuerda de que tiene que ujú, comer, no se acuerda que se ha duchado y, por ejemplo, no sabe manejar el dinero, con lo cual ujú, ahí, digamos, una piedra angular en este tipo de dolencia, en este tipo de manifestaciones, ¿no? A lo mejor empieza a gastar ujú, de manera excesiva o a lo mejor ujú, no sabe contar a lo mejor en euros y empieza a ujú. contar en pesetas. Entonces, por ahí Sí. son, digamos, como luces, ¿no? Que tenemos que ir ya, digamos, asociando a este tipo de enfermedades, ¿no? Y sobre todo cuando van a valorar las compañeras a esa persona, le preguntan, ¿no? ¿Usted come? Yo sí, yo como sola, yo me levanto sola. Y es muy Ujú, importante que esté el familiar, es decir, sí, pero no se acuerda de qué ha almorzado, no se acuerda en qué tiempo estamos, ¿no? Eso también suele ujú, pasar, perdón, que a lo mejor estamos en invierno y a lo mejor, bueno, pues empieza a vestirse de verano sin darse cuenta, ¿no? Entonces, ujú, todas estas cosas es importante, digamos, que la tengan en cuenta tanto la familia para detectar y también para solicitar la dependencia cuando vayan a elaborar y vayan a elaborar ese ujú, informe que la familia diga, sí, pero es que ocurre esto. Cuidado, ujú. aquí lo indico porque son pequeños detallitos que es importante que tenga en cuenta la persona que va a estar a cargo bueno, de cuando vayan a valorar a la persona. Eso que comenta Rosa es muy importante, sobre todo en los enfermos con demencia por cuerpos de Lewy, ya que, bueno, yo conozco por la experiencia de mi madre que ella no entiende muy bien o no puede regular muy bien lo que es la temperatura corporal y ella pues puede hacer muchísimo calor y ella tener frío o hacer mucho frío y ella tener calor y estar sudando. Entonces, bueno, pues es muy importante, como comentas, tomar Uh -huh, nota y estar seguro que se incluye dentro uh -huh, del informe. uh -huh. Entonces, bueno, esto es un pequeño resumen, ¿no? De qué es la dependencia o la definición. Sobre todo lo que vamos, incido muchísimo, de carácter permanente, ¿de acuerdo? De Ujú, carácter permanente, importante. Y las actividades básicas de la vida diaria, todo, desde comer, ducharse, incluso ujú, no poder tomar un autobús porque no se olvida o no saben que ujú. para tener que bajarse, eso es importante. Esas son las actividades de la vida diaria que no puede realizar por sí mismo esa persona. Ok. Y bueno, como se reflejas aquí, la dependencia se puede producir por diferentes rasgos, ¿no? O por diferentes circunstancias, ¿verdad? Sí, la nuestra principalmente es por la causa de la enfermedad, ojo, Ujú. porque un paciente con demencia de Lewy puede tener perfectamente 50 años, ¿no? Corrígeme si Sí, me equivoco, sí, sí, sí. perfectamente, eso puede tener 50 años, entonces, pero está afectado por la enfermedad. Y perfectamente Ujú, una persona de 90 o 98 años no es dependiente porque hace sus actividades completamente sola y no necesita a nadie. Sin embargo, en el caso de la enfermedad, es muy importante que, bueno, que independientemente de la edad, incluso con 40 años se ujú. puede estar empezando la enfermedad, ¿eh? Además, normalmente suele ser Exacto. agresiva. Después, Ujú, aparte, tiene que ser una discapacidad, que puede ser una discapacidad sensorial, ujú. física, etcétera. Genial. Pues gracias, Rosa. Como Ujú. comentabas un poco, ¿qué significa, ¿no? Que tienes las actividades, bueno, qué son las actividades básicas de la vida
y ujú, qué significa, ¿no? Que están mermadas estas actividades. Bueno, yo lo he vivido personalmente sí. y bueno, y tú, como bien explicas, pues esto afecta totalmente no solo al familiar, pero también a poder acceder a a la dependencia, ¿verdad? Efectivamente. Tiene que ser, además, muchas veces nos notamos por el cuidado personal. Te puede hablar coherentemente, pero empezamos que va descuidada, no tiene la higiene que tiene que tener, porque muchas veces se lo olvida, ¿no? Ese es el Ujú, problema, ¿no? No ejecuta órdenes sencillas, no sabe hacerlo, no reconoce personas, ¿no? Importante, no ujú, reconoce, no las tiene en un momento, aunque después más tarde puede ser que las reconozca. Ojo, la enfermedad ujú, también pasa eso, que fluctúa, ¿no? Pero es ujú. importante, sobre todo, es importante en el diagnóstico que sobre todo los sanitarios, ¿no? Y los profesionales de referencia tengan en cuenta todas estas cosas bueno, a la hora de emitir un informe, que va a ser muy importante a la hora de solicitar la dependencia. Pues muchas gracias, Rosa. Esta es una pregunta que siempre surge, que ¿es lo mismo dependencia que discapacidad? ¿Están relacionadas, interconectadas? Un poco, cuéntanos cuál es la realidad, cuál es la respuesta sencilla a esta pregunta que se hace los familiares. Pues una persona con discapacidad puede ser perfectamente una persona con una lesión medular, pero Ujú, es autónoma para absolutamente todo, con lo cual ahí no se puede solicitar la dependencia. Y la dependencia es cuando, lo hemos explicado antes, cuando no puede realizar por sí misma actividades de la vida diaria. Entonces una ujú, persona con dependencia puede tener su grado de discapacidad y su dependencia, y una persona con discapacidad no tiene la dependencia, pero sí tiene su grado de discapacidad. Importante. ¿Por qué? Porque puede hacer su vida normal. Una persona, por ujú, ejemplo, un ejemplo sencillo, va en silla de ruedas, ha tenido un accidente y, bueno, hace sus actividades totalmente, bueno, normalizado y dice, no anda la dependencia, es que usted no es dependiente. ¿Eh? ujú. Claro, por desgracia no es lo mismo para personas con demencia por cuerpos de Lewy que, bueno, como tú y yo sabemos, dependen 100% de nuestros familiares y de nuestros cuidados y sobre todo de los profesionales que se encuentran cuando van a los servicios de salud, a los hospitales, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues te agradecería muchísimo si nos pudieras contar, pues cómo se solicita el tema de la dependencia. Y bueno, sé que cada comunidad autónoma creo que Uh-huh. tiene su propio sistema, servicio de salud, procesos, pero bueno, si nos podrías contar un poco cómo funciona. ¿Cómo se solicita la dependencia en Andalucía, que es donde estás tú? Pues sería muy útil. Gracias. Muy bien, pues vamos a ver, la dependencia se solicita a través de la Consejería de Inclusión, Juventud y Familias, ese, digamos, sería el organismo dependiente. Ahora, yo lo voy a intentar explicar de la manera más sencilla posible, ¿de acuerdo? Ujú, Y sobre todo de manera muy instrumental, es decir, una cosa muy útil para que sirva. ujú, Tenéis tanto, hay ahora un código QR se descarga la solicitud o bien en ujú, Internet se puede solicitar. Hay personas que dicen, bueno, no tengo acceso a las nuevas tecnologías, que hoy en día, ujú, bueno, puede haber familias que digan, pues mira, no sé manejarlas, eso no hay problema porque en los servicios sociales, bueno, que le correspondan, pues ahí ujú, le dan la solicitud. Eso es lo primero. O ujú, sea, yo os digo, bien, código QR, se descarga la solicitud por internet, o bien se puede acudir a los centros de servicios sociales de referencia. ujú, En esa solicitud tiene que ser la persona la que tenga que firmarla, ¿de acuerdo? Es ujú. importante. La persona con Era- demencia por cuerpos de Lewy es la que tiene claro, que firmar su claro, propio claro, informe. porque tiene que dar, si no está incapacitada, ojo, si no está incapacitada, porque bueno, hay un poco que explicar. Lo importante de esa solicitud que va acompañada, pues, sobre todo hablo de Andalucía, del informe médico. Y hablo de Ujú, Andalucía, y esto que quede muy claro. El informe médico es importantísimo que lo haga, o ujú, bien lo puede hacer el enfermero o la enfermera, o lo puede hacer su ujú, médico de cabecera o su médico especialista. Es importante ese informe donde esté lo más detallado posible, sobre todo lo de las actividades de la vida básicas de la vida diaria. Porque algunas ujú, veces vemos los informes y dices, no ha dicho nada. ¿De ujú, acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Que eso le van a echar para atrás lo que es la solicitud. ujú, Entonces, es muy importante el informe y sobre todo, bueno, tenerlo, hablar con
con su médico o su doctora o ujú, con el enfermero, que también lo puede hacer en Andalucía, ojo, y de explicarle las consecuencias, ¿no? Digamos, que tiene, además eso lo ven ellos, y que lo reflejen. Ahí es ujú, muy importante, ¿de acuerdo? Porque ha habido solicitudes en que no se ha especificado bien y se han echado para atrás. ujú. Entonces Y empezamos de nuevo el inicio de todo esto. Ujú. claro, y esos informes que comentas, pueden ser informes recientes, pueden ser de hace un año. ¿No? Importantísimo. En Andalucía es muy importante que tengan como máximo 3 meses anteriores a tramitar la solicitud. Claro, Ujú, a lo mejor vamos al neurólogo en enero y decidimos en junio, pues vamos a empezar con esto. No vale. ujú, En Andalucía ujú, tiene que ser 3 meses anteriores. Entonces, ujú, eso lo podéis anotar, que sea lo más reciente posible. ¿Mm? ujú. Importante. Y como comentabas tú, ¿cómo bueno, qué haces cuando tu familiar obviamente no quiere firmar un documento? Como mi madre, por Bueno, ejemplo, hemos intentado cuando en los primeros estadios de la enfermedad que firmara documentos, pues para poder ayudar a gestionar cosas de ella, pues ella obviamente no estaba en capacidad de firmar y se negaba a firmar nada. Entonces, ¿cómo gestionáis esto? claro, eso es un problema. Lo que pasa es que, bueno, vamos a intentar buscar soluciones. Recordar que si la persona está capacitada o no está tutelada, no se puede Ujú, hacer nada, entre comillas. O ujú, sea, no se puede hacer nada porque dicen no, porque no se le puede obligar y ahora mismo no tiene ninguna sentencia, digo, oye, que esa persona está incapacitada. Normalmente en Andalucía lo que se puede, para ingreso a una residencia, ojo, porque la situación, digamos, es una situación extrema, muchas veces lo que hace el familiar es firmar, ¿no? Digamos, y después va el juez o la jueza a la residencia para comprobar que eso es así, normalmente. Digamos, eso estoy hablando de la vía más extrema, es decir, la última vía cuando nos quieren firmar, cuando no hay incapacidad y cuando vemos, bueno, que no hay salida y que no puede estar viviendo en su domicilio por las circunstancias de la enfermedad y porque no se tienen los medios de la familia para poder atenderla. Es muy importante eso, ¿eh? Y quitarnos ese sentimiento de culpa. Nos tenemos que olvidar de la culpa. Ojo, tu madre, tu padre no lo podéis atender de manera adecuada. Y ya llega un momento que, bueno, en una residencia, que recordar que la residencia es la casa de esa persona, que tenemos que también quitar un poco los mitos, ¿no? Que la residencia es un ogro, ¿no? Ni muchísimo menos, es que para eso están. Y además las residencias que están abiertas, digamos, todo el día y la familiar puede estar allí con ella todo el día. Ojo. Entonces, cuando llegue ese extremo, puede solicitar, digamos, hacerlo de esa manera. Y en un extremo total, pues se puede al juzgado correspondiente a decir cómo está la solicitud. Porque si esa persona vive sola, esa persona tiene peligro de poder incendiar una casa, de poder hacerse daño a sí mismo, a los demás, pues bueno, se puede recurrir a juzgado y decir, mire usted, que es que no ocurre esto, y ellos ponen en marcha el mecanismo. También los servicios sociales, ojo, también se puede ir a los servicios sociales cuando la persona vive sola y decir, oye, y que se pongan también en marcha, ojo. ujú. Hay Esto mecanismos, que, hay claro, mecanismos, hay mecanismos para, sí, bueno, porque claro, lo peor que puede ser que vaya la policía porque ha incendiado la casa, o sea, y pone en peligro su vida y sí, la de los no, demás. bueno, conocemos casos que nos llaman en los que los familiares viven solos todavía, aunque tienen demencia por cuerpos de Lewy. Y claro, pues el miedo de que ellos se pueden encerrar ellos mismos, luego no se puede entrar, no se les puede cuidar. Entonces, sí, es algo muy difícil de gestionar. Pero para eso hay medios, ojo. Cuando no están en esas situaciones, vamos a empezar primero por el nivel básico, vamos a los servicios sociales, vamos a indicar a las compañías la situación en la que está y que se pongan en marcha, porque, bueno, después, bueno, hacer digamos, ese procedimiento y sobre Ujú, todo, bueno, bueno, estar, digamos, con la cabeza fría, ¿no? Y que hay ujú. soluciones, sobre todo. Quedes tranquilo, que hay soluciones. Ujú, Pues muchas gracias por, bueno, vertir un poco de luz en este ujú. tema a veces tan denostado. Muy bien. Y este creo que es el código QR, ¿verdad? Para Sí, sí, Andalucía. ese es el código que corre para Andalucía y ya os digo, las solicitudes las tenéis también en cualquier página de internet y en los servicios sociales también, incluso en los centros de salud también las tienen, las Ok, compañeras. Ujú. genial. Entonces, resumiendo, me has dicho
que tener informes que sean recientes cuando se vaya a Sí. gestionar, que los informes comenten el tema de tener las capacidades mermadas y no poder Ujú, gestionarse a ellos mismos. ujú, Y bueno, bueno, que sepan que hay ayuda, ujú. que a veces tarda tiempo, pero que cuanto antes se empiece el proceso, pues antes podrán recibir más ayuda, ¿verdad? Sí, hay que iniciarlo pronto, porque en Andalucía, no hablo de otras comunidades autónomas, el proceso ahora mismo, bueno, hay una saturación y va bastante lento. Una solicitud del 2024 que se ha solicitado en marzo, se va a hacer, digamos, la visita en febrero del 2025, ojo, ¿eh? Con lo Ujú. cual hay que echarle mucha paciencia y hacerlo lo antes posible. Genial, pues gracias por el consejo, Rosa. Em, este es el código también Ujú, de impresos, ok. Y a ver, la visita domiciliaria, sí, esta es una pregunta que bastante. Bueno, yo me acuerdo en el caso de mi familia en la que mi madre ya estaba en una residencia y no y era imposible concertar esa cita porque el familiar tenía que estar efectivamente. informado, pero el familiar no está involucrado. Entonces, ¿cómo funciona un poco este tema de la visita cuando uno está en casa y cuando uno está en una residencia ya? Bueno, en la residencia, pues se puede iniciar el trámite. Normalmente hay trabajadora social y trabajador social en la residencia. Y normalmente se acuden a ello e inician el proceso. Y se inician desde Mm, allí, desde allí se inicia el procedimiento, ojo, ¿eh? Entonces se inicia el ujú, procedimiento y normalmente cuando están en una residencia, bueno, pues allí tienen los mecanismos. Cuando viven en la casa, te llamarán por teléfono. Es importante que el teléfono de la persona pues no sea un fijo de la casa de ella, por ejemplo, imaginarse que no estáis o tal. Es importante que sea un teléfono que vais a atender, porque ¿qué ocurre? Que muchas veces han podido llamar, han llamado 3 veces y ahora a lo mejor te llaman el mes siguiente y pasa ujú. mucho tiempo, ¿de acuerdo? Hasta que te vuelven a llamar. Y ya Y os digo, repito, en la residencia están las compañeras, normalmente tienen trabajadoras sociales y las trabajadoras sociales inician el trámite, ojo. pues gracias por compartir. Lo que más me preocupa es conociendo la situación de un familiar que está cuidando de otro familiar con demencia por cuerpos de Lewy, el poder estar pendiente de un teléfono o una llamada es muy difícil. Cuando Claro, estás más bien apagando un fuego constantemente claro. con estos pacientes. Bueno, ¿qué ocurre? Que normalmente tienes que más o menos saber, no te van a llamar al día siguiente, ni los 2 días, ni al mes, ojo, yo por lo menos lo dudo. Pero bueno, sí se tiene que estar un poco más o menos pendiente, tal. Hay también en las delegaciones, se puede también informar, digamos, cómo va la solicitud, digamos, cómo va la Ujú, solicitud y cuándo se puede más o menos llamar, ¿no? Diciendo, mira, es que tengo estas circunstancias y pues ujú, decir, pues mira, resulta de que calcula que en marzo te van a llamar, entonces se me hay que estar un poco más pendiente. ok, ¿No? O pues incluso decir allí, oye, mira que el teléfono tal, un email, ujú. otra manera, digamos, de contactar. Lo importante es que contacte con la persona. Genial, pues gracias por Ujú. por el detalle. Y bueno, y la visita domiciliaria ya hemos dicho que puede ser o bien en la residencia o en el domicilio. Y bueno, ¿cuál es el objetivo de esta visita? Pues que tienen que hacer, digamos, el plan, el PIA, que se llama en Andalucía, el programa individual de atención, donde ahí se establece la modalidad adecuada a las circunstancias, que puede ir desde una ayuda a domicilio a un centro de día, a una prestación económica o incluso la residencia. Y eso depende del grado en el que el PIA esté. Dependiendo del grado, tiene una serie de prestaciones o tiene otras. Que puede ir, Ujú, desde, ya digo, desde ayuda a domicilio hasta residencia, hasta prestaciones económicas, dependiendo del ok, grado. genial. Y bueno, como comentas, lo que es la resolución o el Exacto, informe final que llega se hace en base a esta visita, a los informes que se efectivamente. reciben. Ok. Ujú. Y Y ahí, ahí. Ujú. esto le llega al familiar, esto le llega al Sí, servicio de sí, salud. ¿Quién recibe esta resolución? recibe la persona que la ha solicitado, muy importante. Se notifica realmente el domicilio, o bien de manera electrónica o bien en papel, según en el modelo de solicitud, ahí se marca si quiere que venga por un correo electrónico o bien, digamos, en papel con una carta. Y ahí viene Ok. el grado Ujú. que le han impuesto, que es muy importante el tema del grado, que puede ser grado 1, grado 2 o grado 3. Muy importante, recuerdo que al hacer la declaración de la renta de mi madre,
es uno de los documentos que influye en el tipo de desgravaciones también. Claro, ahí desconozco quizá un poco el tema. Sé que hay una casilla donde no tienes que aportar ese documento de renta porque simplemente, digamos, las compañeras marcando la casilla y aceptando el consentimiento, ellas directamente a través de los medios ven, digamos, esos ingresos económicos. Pero yo os digo que es universal, ojo, es Ujú, universal y quizá en Andalucía haya un copago, digamos, que es aceptable. Ojo, es importante. genial. Porque, no, es que mi madre cobra, no, 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 cuidado, importante. Sí, yo puedo hablar por nuestra propia experiencia con mi madre, en la Ujú. que, bueno, estuvimos 2 años en la residencia, totalmente pagando la residencia. Y bueno, hay que dejar claro que las residencias, por desgracia, como comentas, son casas y no son asequibles de manera privada. Cuestan miles de euros. En Andalucía, sobre todo, pueden costar entre 3.000 y 4.000 euros al mes, fácilmente, dependiendo si está en una habitación individual, habitación Ujú. doble, si es totalmente privada, si es una residencia como comentas, como, con copago. Y hasta que no recibes ese copago, pues básicamente Claro, es un desembolso muy grande que no todas las familias claro. se pueden permitir. Eso puedo ahora indicar una serie de cuestiones que creo que es muy importante. Si a las familias se la, digamos, tiene un grado 2 o un grado 3, con un Ujú, grado 1 no va a residencia. Ojo, también lo digo ujú, importante. Tiene que tener el dictamen grado 2 o grado 3. ujú, Digamos, se inicia el proceso de pedir una residencia pública con una ujú, residencia, digamos, pública que están igual de bien que las residencias privadas, que muchas veces las residencias privadas los que tienen una parte privada y después tiene una serie de, digamos, habitaciones que son públicas y tienen la ujú, misma atención. Vamos a olvidarnos de ujú. las residencias públicas. Público-privado, sí. Efectivamente, entonces cogemos esa persona, pedimos la residencia va a estar, digamos, va a ser la que le corresponda por zona, es importante, ¿de acuerdo? Ujú, Por ejemplo, si una persona vive en calle La Unión, vamos a suponer, le va a ujú, corresponder la residencia que está asignado a ese grupo de población, ¿de acuerdo? ujú, Eso es muy importante. Y en ese caso, digamos, el desembolso es de la pensión de la persona, se llevaría en el 75%. Ya está. ujú. ¿De acuerdo? Y- Si está conviviendo con otra persona, digamos, vamos a suponer que es un matrimonio, ella tiene ujú, la demencia y él no, bueno, pues digamos el importe es un poquito menos para que la otra persona pueda vivir si depende de esa persona. Eso ujú, suele pasar, por ejemplo, en matrimonios que ella no ha trabajado y que, bueno, ujú. y que, claro, si se va, qué hace esa persona? Entonces, muy Claro. importante. Ujú, Importante, se solicita por zona y hay que esperar que, bueno, una vez que venga esa resolución, se solicita la residencia y hay que esperar que haya plazo. Importante, ujú, sobre todo. No puede decir, no, es que yo quiero, vale, pero yo no quiero esta, yo quiero una que hay en Estepona. Bueno, no te ujú. corresponde por zona, hay que esperar. Pero por zona tienen su lista de espera y tarda. Claro. Por desgracia, creo que esto nos da pie para otro Ujú. seminario, Rosa. Es el problema que tenemos no solo en Andalucía, pero en toda España, en el que, por ejemplo, la falta de oferta es flagrante y en el caso de personas con demencia por cuerpos de Lewy, mucho más, ya que no suelen ser aceptados en cualquier tipo de residencia, necesitan tener unidades de trastorno de conducta Exacto. y al ser un número muy reducido es muy difícil encontrar plaza para ellos. Entonces, bueno, pues como ejemplo, mi madre tiene su Ujú. residencia en Marbella, pero ha sido derivada por servicios sociales a Ronda. Bueno, te da un poco una idea de que una persona, en teoría, Mm. debería tener un centro asistencial cercano o local y está viviendo a 1 hora y pico de su residencia, y de su Claro. familiar. Claro, porque las familias, efectivamente, no es decir, que están ahí y tienen una cercanía importante. No hay que desistir, hay que echarlo y esperar, que Ujú, ujú, llega, que es muy importante. Entonces, que muchas veces no nos puede echar para atrás. Esto tarda mucho y la desesperación de la burocracia, ¿de ujú, acuerdo? Es verdad que hay una burocracia excesiva, creo que en todo, pero a echarlo, por favor, echar la solicitud, esperar que llega, ojo, que ujú, llega. Antiguamente, hace mucho tiempo,
bueno, se pagaba con carácter retroactivo, hoy no. Ujú. Entonces, hoy Sí, no. Eso ha sí. desaparecido, ojo, entonces, importante Por dejar, desgracia lo hemos vivido. Y claro, este tema, Rosa, del revisar el grado de dependencia, porque claro, cuando mi madre ingresó por primera vez en la residencia, pues estaba en un estadio de la enfermedad con sí, demencia con cuerpos de Lewy y como avanza muy rápido, pues ahora mismo ya está en una fase totalmente avanzada y una de sus ujú. últimas fases. ¿Cómo hacemos para que alguien de servicios sociales venga a volver a revisar el grado de dependencia? Pues, O si ya tiene un grado 3 ya no necesita más revisión. ¿Cómo funciona? por ejemplo, si tiene un grado 3 ya no hay más revisión, no hay más grados. Es lo que hay y Ujú, no hay más. Si tiene un grado 3 no se puede volver a iniciar la solicitud. Sin embargo, si tiene un grado 2 o un grado 1, que va a ser el caso normalmente de grado 1 a grado 2, ¿qué ocurre? Que tiene que esperar un año desde que se ha iniciado la solicitud, excepto si es muy grave. Es decir, que hay un avance muy rápido. Entonces, con ujú, ese informe, digamos, sanitario, bueno, se puede iniciar y que se especifique claramente, digamos, ese avance. ujú, También quiero decir que, aparte de la dependencia, en muchos ayuntamientos, en muchas localidades, se pueden pedir cita con las trabajadoras sociales porque hay también ayudas a domicilio que no tienen que ver con la dependencia. Muchas veces ocurre que están esperando, ujú, digamos, su dependencia, su plaza en residencia, centro de día, etcétera, y muchas veces, debido a las circunstancias, digamos, de la persona, las compañeras pueden también seguir una ayuda a domicilio que dan los ayuntamientos. No todos, pero tienen ese servicio de ayuda a domicilio, ¿eh? Ojo, ujú. que tenéis que ser dos. Genial. Pues si te parece, Rosa, tenemos aquí creo Sí, una serie de diapositivas que un poco comentan todos los ujú. posibles servicios y prestaciones económicas, como comentas, que no hay que esperar siempre Claro, esta a la dependencia, dependencia y ujú. que quizás en su ayuntamiento pues pueden recibir otro tipo de ayudas. ¿Te parece que pasemos rápidamente sobre las Sí, modalidades? Y efectivamente. bueno, si luego alguien tiene alguna pregunta, pues que nos manden Perfecto. las preguntas a la asociación. ¿Te parece? Perfecto, muy bien. Ya os digo, importante, estas son las de la dependencia. Después, en cada ayuntamiento se pide cita con la trabajadora social, se explica las circunstancias, y yo sé que en ayuntamientos pequeñitos, como por Ujú, ejemplo, voy a poner un ejemplo, cualquier ayuntamiento, pues coge y dice, bueno, como todavía estamos a la espera y necesitamos esto, normalmente suelen poner esa ayuda a domicilio. No todos los ujú. ayuntamientos ni en todos los sitios, ojo, dependiendo. Ujú. Ok. ¿Y tú crees, en tu experiencia, honestamente, Sí, que sí, sí. los ayuntamientos pueden permitirse, por ejemplo, en el caso de los enfermos con demencia por cuerpos de Lewy, que necesitan probablemente dos personas 24 horas al día, porque una persona sola con una persona con demencia por cuerpos de Lewy 24 horas al día no es suficiente para poder hacer todo, gestionar esa persona? ¿Tú crees que es que es posible, que se lo pueden No, permitir los te van a dar ayuntamientos? a lo mejor un par de horas, quizás 3 horas, pero creo que es muy Ok, importante a lo mejor para el descanso del familiar, porque al final aquí claro. se trata del paciente, pero también la familia, que muchas veces acaban peor, bueno, porque un Ujú, desgaste psicológico, de las que os aconsejo vivir ujú, día a día. Hoy está bien, vale, mañana día a día, porque es un proceso largo y un proceso agotador, sobre todo ujú. para las familias. Sí. Importante, creo que desde la asociación debería haber una campaña de formación, tanto directores como de los servicios sociales, ¿no? Para que le dieran prioridad, Ujú. digamos, a las personas que tienen demencia con cuerpos de Lewy, bueno, por la problemática que tienen, ¿no? Y explicarlo y dar esa formación que creo que sería muy interesante y tan necesaria a la hora de ofrecer este tipo de prestaciones. Pues tomo nota, Rosa, de esta Ujú, formación que me comentas y bueno, pues si quieres ya al final de la charla te cuento un poco cómo van a ser las próximas jornadas ujú, profesionales de Lewy y esperamos poder contar contigo muy bien. de nuevo. Pues si te parece, Ujú, vamos a sí, ver un poco cómo son estos servicios y prestaciones y bueno, pues tenía yo aquí una de estas preguntas que bueno, pues qué servicios existen, qué ujú, cantidades económicas pueden recibir las familias y bueno, qué es este ujú, tema de la incapacitación legal que bueno, has comentado un poco sí, anteriormente. Eh, bueno. Mira, importante es la teleasistencia. Es básico que se solicite, porque la teleasistencia es un servicio que en Andalucía, de verdad, bueno, tengo una alta, digamos, tiene una alta formación y es importante y tienen acceso todos los grados, excepto los que están en residencia.
¿de acuerdo? Los ujú, que están en residencia no. ¿Por qué? Porque, bueno, allí no hace falta la teleasistencia. La teleasistencia, digamos, el famoso botón, que en cualquier caso, digamos, se gestiona bastante bien, pueden vivir solo y se caen y enseguida la ujú, teleasistencia va y ayuda. Si quieres, ujú, podemos hacer otro seminario acerca de la teleasistencia, cómo funcionan los servicios. Ahora mismo en Andalucía, a aquellas personas que viven solas, incluso se están poniendo detectores en la nevera para ver si a ujú, cuánto veces abre la nevera, en la ujú, puerta para ver si sale a las 4 de la mañana, por ejemplo, a las 5 de la ujú. mañana, ¿no? Entonces, y la verdad que creo que es un servicio muy potente y muy necesario. Y siempre hay que Y tenerla. En Andalucía funcionan bien y las compañeras y los compañeros, la verdad, se implican bastante en este tipo de situaciones. pues bueno saberlo y bueno, ojalá lo hubiéramos gestionado nosotros en el caso de mi madre, que no, la verdad que no se nos ocurrió. Pero una pregunta que sí me surge, Rosa, que no sé si te he hecho anteriormente, es, ¿qué pasa si una persona, pues por desgracia ya vivía sola, de repente es diagnosticada con demencia por cuerpos de Lewy? eh, y vive sola, que esa persona no va a poder ella misma pedir la teleasistencia. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Puede un vecino, o si no tiene familiares, cómo se afronta estos casos? Sé que son un Cuando poco no, extremos. Una persona vive sola, cómo se gestiona? ¿Qué tipo de ayuda se le servicios puede sociales. ofrecer? Servicios Servicios sociales. sociales, si no tienen ningún tipo de apoyo, si no tiene, digamos, no tiene absolutamente, digamos, a nadie, porque, bueno, no tiene familia, no tiene tal, Ujú, importante, se van a los servicios sociales se ponen en marcha, ¿eh? Las compañías se ponen en marcha ok. para esto, ¿no? Que no puede vivir solo, que no tiene Ujú, a nadie y que, bueno, y que ellos pueden iniciar. ¿Eh? genial. Pues gracias por la puntualidad, Rosa. Servicio de ayuda a domicilio. Esto es la parte que, bueno, que hemos... Eso es parte de la dependencia, ¿correcto? Sí, Cuando uno sí. tiene, dependiendo del grado que uno tiene, le corresponde un número de horas Ujú. mensuales. Y bueno, yo simplemente aquí puse un número de cuántas horas tiene un mes, 730, Claro, y claro, cuántas horas te pueden ayudar realmente claro, un servicio de ayuda a domicilio, ¿no? Bueno, claro. cuéntanos un poco cómo funciona y realmente qué necesidades se pueden cubrir. Como tú dices, importante cubrir algo de, ¿no? Dar un respiro, ¿no? Al familiar. Exacto. El servicio de ayuda a domicilio, importante estar los 365 días al año. Hay que entenderlo, ¿de acuerdo? Ujú, Que ahí no valen vacaciones, no valen navidades, no están, porque la dependencia está durante los 365 días al año, 24 horas al día. Eso es el servicio de ayuda a domicilio. ¿Qué ujú, ocurre? Que dependiendo del grado van a dar más horas o menos horas. Y las horas ujú, las puedes distribuir a nivel semanal y las vas distribuyendo durante, digamos, esa semana y las vas distribuyendo. Yo aconsejo que, bueno, que a lo mejor si vives, si todavía está en los principios de la enfermedad, bueno, la auxiliar que normalmente va, también se le puede dar una pequeña formación que creo que es básico. Y aquí ujú, deberíamos empezar por los primeros, ¿no? La formación a las auxiliares, que es muy ujú, importante, que sepan, digamos, por el tipo de enfermedad y el tipo de características que tiene, ¿no? ¿Y qué ujú, ocurre? El servicio de domicilio es importante que no son limpiadoras, ojo, ujú, van a limpiar, van a atender a la persona dependiente. Le pueden ujú, hacer la comida, le dan la medicación, ¿de acuerdo? ujú, Van, digamos, a asearla, va a vestirla y limpian donde está la persona dependiente. ¿De acuerdo? ujú, Esto está, muchas veces ahí la familia dice, no, que es que me tiene usted la comida. No, no, la comida es para ella, ¿de acuerdo? Y todo es ujú, la atención a ella. Es muy importante tenerlo claro y sobre todo que no pensemos que son limpiadoras. Es que eso no ujú, sirve para nada. No, no, no. Tienen que estar, además, normalmente están formadas ujú, y bueno, y atienden a esa persona y ellas tienen normalmente mecanismos y tienen técnicas, digamos, bueno, para ayudar a la persona. Importante para que la familia descanse. ujú, Importante, descanse. Que le dé la medicación, que se asegure de que esa medicación está tomada, que se ujú, asegure de que tiene la comida hecha y que ese familiar que está 24/7 pueda tener esas ujú, horas de descanso. Importante, confiar y soltar. ¿De acuerdo? Confiar un ujú, poco y soltar, para ujú. descansar y para poder recuperarse de este día a día. Muy importante, Rosa. Lo hemos vivido en mi familia, esas horas de descanso. Por desgracia no teníamos servicio de ayuda a domicilio, pero bueno,
mm, se nos concedió la dependencia cuando ya mi madre estaba ingresada 2 años en una residencia, pero sí Claro, que pasamos por la época de buscar una enfermera que viniera a hacer estos mismos apoyos a domicilio y sí, por desgracia, creo que las familias pues piensan que esta persona viene a hacer las labores del hogar cuando realmente su labor tiene que ser 100% cuidar del enfermo, que en el caso de efectivamente, demencia por cuerpos de Lewy ni se pueden vestir, ni comen, ni pueden hacer la comida, ni se pueden duchar, ni se pueden asear. em, pueden, bueno, pueden poner en peligro su vida en muchos momentos, también como tienen totalmente. eh, tendencia a pensamientos de suicidio al sufrir mucho Ujú. con esta enfermedad. Entonces, bueno, pues te agradezco que puntualices, ¿no? Que realmente qué es, para qué es este servicio. Efectivamente. Y cuidado que no hace falta pedir una enfermera. Una cosa son las enfermeras, otra cosa son auxiliares. Importante, porque Ujú, la enfermera vale muchísimo más, bueno, y además que en España hay pocas, ¿no? Por lo menos en Andalucía ujú, se las rifan ahora mismo, ¿no? Una ujú, auxiliar que esté formada, y hay empresas, ojo, que se ujú. dedican, digamos, y están especializadas, y hay empresas que se dedican, digamos, y tienen esa batería de auxiliares de formación que se adapta a nuestras necesidades. Pues sí, muy importante que estas empresas reciban formación, así que Ujú, también tomo nota para estas formaciones que vamos a dar en este año nuevo de 2025 para todo tipo de profesionales que puedan estar ujú. pues eso, enfrentados con una persona con cuerpos de Lewy. Y bueno, el tema de los centros de día, no sé cuál es tu experiencia, Rosa, porque en mi caso mi madre no fue aceptada dentro de un centro de día cuando Claro, es que supieron que tenía trastornos de conducta por demencia por cuerpos de Lewy, mm, no aceptaban que estuviera allí la, con otros pacientes. Claro, es que se tiene trastorno de conducta, dependiendo del centro de día, se pueden hablar allí con las personas, con los directores, con las directoras, digamos, con los centros, digamos, explicándoles la situación. Claro, si no tienen ese trastorno de conducta, digamos, tan agravada, yo, la verdad que mi experiencia, el centro de día, normalmente nos quieren, muchos nos quieren ir al centro de día, pero de verdad que los centros de día funcionan muy bien. Aquellos que están, es un método híbrido que está en su casa y también está Ujú, allí. En los centros de día les dan medicación, digamos, comen allí, están quizás desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, la familia puede descansar, puede ujú, trabajar. Ojo, y allí también le hacen estimulación, fisioterapia, tienen de todo. ¿De acuerdo? Lo ujú, que pasa es que después a las 5 de la tarde vuelven a su hogar. Y el centro de ujú, día funciona de lunes a viernes. Igual que el ayuda a domicilio son de lunes a domingo, 365 días, el centro de día son de lunes a viernes, ¿de acuerdo? ujú, Porque de fiesta pues no trabajan. Pero normalmente las personas que van a un centro de día suelen estar después mucho mejor cognitivamente porque se les estimula, porque están allí ujú, como personas. La familia también está más arropada porque habla con las familias, ¿no? Que están afectadas también de lo mismo. ujú, Yo creo que sería interesante, como hablamos así como una idea, de que haya centros especializados, centros de día de esta enfermedad. Sería muy importante, ujú, digamos, que estuvieran especializados en, esa, ujú. en este tipo de trastorno, este tipo de demencia. Pues es muy buena idea, Rosa, y ojalá podamos crear en Ujú, España el primer centro de día para personas con demencia por cuerpos de Lewy, porque nuestra ujú. experiencia personal, la mía y la de muchas personas que se Sí, acercan a la asociación, es que sus familiares les niegan el acceso, que es claro, entendible porque no están acondicionadas, pero claro, esos familiares y esas familias nunca tienen un descanso, ni como tú comentas, esos enfermos tienen acceso a estimulación, a relacionarse con otras personas eso, y están encerradas en su casa pues todo el día. efectivamente. Ujú. Esto pues básicamente refleja, Sí, ¿no? Que según tu grado mínimo, de, de dependencia tengo el pues tienes grado. acceso a más o menos horas semanales. Sí. Normalmente son Eh, mínimos dentro de horas semanales. A lo mejor si es un grado uno a lo mejor va 3 días a la semana, pero bueno, ahí como indica, ¿no? Ujú, Ujú, genial. Pues Rosa, como hemos comentado un poco el tema de las residencias y la dependencia, pues sí, si uno ya tiene un grado 2 o un grado 3 entonces sí ujú, te aceptan en las residencias, ¿no? claro, Em, pero bueno, en nuestro caso, por desgracia, nos enfrentamos a que se les niega el acceso. De hecho, ahora mismo
es imposible encontrar una residencia em, público-privada para mi madre en la zona de Marbella, Sí, porque solo hay posibilidad de ir a un centro que tenga unidad de trastorno de conducta y por exacto. desgracia no hay muchas residencias que lo tienen. Entonces, bueno, en general la ley intenta proteger, ¿no?, a las personas que tienen mayor grado de dependencia para que accedan, pero bueno, en nuestro caso nos Ujú, vemos un poco en desventaja, ¿no?, al tener solo acceso a claro. residencias con unidad de trastorno de conducta. Por eso es tan importante la asociación y la función que se puede hacer. Y la lucha, Ujú, sobre todo a nivel político. Siempre digo lo mismo, hay ujú, que ir arriba. Si no vamos ujú, arriba, si no vamos, si no se hacen campañas, es ujú, importante decir, de acuerdo, pero es que tenemos que tener más unidad de trastornos de conducta y no solamente para demencia de trastorno con demencia de Lewy, es que también hay otros trastornos que digamos están un poco en el limbo, que sobre todo las familias tienen esa ansiedad y esa angustia ujú, de no poder, ¿no? Es importante, sobre todo esa labor a nivel político, decir, no es que tenemos que tener que tener esa unidad de trastorno por conducta, ¿no? Que es que, y donde pueden estar y que estén por lo menos una en cada localidad, por lo menos ujú. una o dos en cada Claro. localidad, como Claro, mínimo. pues como comentas, Rosa, desde la asociación verás en los próximos días la nueva campaña de concienciación, Muy bien. también para celebrar el Día Mundial del EWI. Ujú, Y bueno, pues nuestro objetivo es que desde los políticos, la sociedad en general, sepan cómo es este problema de la demencia por cuerpos del EWI. Y bueno, pues gracias a tu presentación de hoy, que sepan un poco qué ayudas tienen los familiares y en qué se pueden beneficiar, pues por lo menos para llevar lo mejor posible esta enfermedad tan rápida y tan dura. ujú. Em, bueno, Sí, pues ujú, esto es una pequeña estadística, ¿no? ujú, Que hay, que es muchísimos servicios sociales en España a los que les falta, les faltan plazas. Y hace falta pues mucha financiación, ¿no? Que bueno, es un poco en línea, ¿no?, con lo que has comentado, que desde ujú, la asociación necesitamos hacer un poco más de ruido. ujú. Em, es muy importante porque, bueno, como tú comentabas, pues hace falta para acceder a las residencias un copago y el 75% de las pensiones de estas personas con demencia por cuerpos de Lewy pues tiene que ser utilizada para cubrir un poco Exacto. estos servicios. Ujú, Pero como tú también comentabas, pues a veces ese, ese dinero que entra en las familias cuando son parejas de edad avanzada, pues a lo mejor es necesario para los dos, para convivir y para el día a día. Y bueno, pues no es fácil tener que afrontar ese pago del 75% de la pensión para el exacto. cuidado de uno mismo y de su pareja. Ujú, exacto. Em, Prestaciones económicas para apoyo con personas cuidadoras que no son profesionales. Sí, Cuéntanos ahí un tenemos poco. sí. Bueno, las prestaciones económicas lo tenemos ahí en la presentación, de eso va de la comunidad autónoma y lo que elija, digamos, tanto la familia como, digamos, en el PIA. Prestaciones económicas tiene que ser un grado 2, un grado 3. Aquí, por ejemplo, nos dice las prestaciones económicas para el cuidado del entorno familiar y apoyo de las maneras no profesionales. Una persona que no sea profesional, que sea, por ejemplo, me voy a dedicar a cuidar a mi madre, ¿de acuerdo? Ujú, Pues hay una prestación, ¿no? Y me dan ese tipo de prestación. Ojo, eso también podemos dar otro seminario, ¿no? Cuando ujú, esa persona ya no está y tal, bueno, ¿qué hace esa persona, ¿no? Con su vida. También podríamos también, ahí a las familias podríamos también ahí ayudarles y echarles un cable, ¿no? Aquí ujú, tenemos, digamos, las cuantías, ¿de acuerdo? De si dependiendo del grado, siempre va a ser dependiendo del grado, y son cuidados del entorno familiar no profesional. Ojo, la persona que se vaya a encargar de cuidar tiene que estar empadronada en el mismo domicilio, ¿vale? ujú. En Esto el será mismo clave. domicilio. Claro, porque va a cuidarla y tiene que convivir con ella. No es decir que, bueno, va el hermano que lo tiene que vivir y tal. El padrón, siempre vamos a la burocracia, el padrón tiene que ser el mismo, que conviva con la Ujú. persona. ¿Mm? Y ahora en el caso este de un asistente personal, ¿cuál es la diferencia entre un asistente personal Pues que, y la otra persona que comentabas que estaba empadronada y que no era bueno, profesional? pues normalmente, digamos, la otra es, digamos, el familiar que se dedica a cuidar de ella, es familia, digamos, y esto, Ujú, digamos, es que se contrata a una persona externa, ¿no? Voy a contratar, ok. resulta, a tal persona y la contrato de ese asistente personal. ¿Mm?
Y Y en también este caso depende de los grados. no necesita estar empadronada en el domicilio, ¿verdad? No, 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 este no, además tiene que estar dada de alta en la Seguridad Social, muy importante, que esa prestación económica, al estar dada de alta en la Seguridad Social, estas cuantías merman, que ahí también, o sea, la ayuda es para todo, tapan tanto para la contratación y va incluida que tiene que estar dada de alta en la Seguridad Social. ¿Mm? Ojo, Ajá. cuidado con esto. Y, y por eso un poco las cantidades son un poco más altas, ¿no? Un profesional Exacto. y además que tiene que estar dado de alta en la seguridad social. Efectivamente, tiene que estar de Correcto. alta la seguridad social, efectivamente. Ujú. Y sin embargo, la persona que cuida a la familia, a ellas le dan Ujú. de alta la seguridad social, pues es importante porque está cotizando. Ujú. Ok. Y así contribuye, bueno, a su pensión, etcétera, etcétera. Entonces, Exactamente, y este es el exacto. caso de cuando entidades privadas Acreditadas. acreditadas. Dame un ejemplo en Andalucía. Sí, Dime un nombre para que mira, entendamos un poco qué significa una entidad privada acreditada. Es unas, no sé, dame un muy ejemplo, por favor. importante. Hay entidades que son totalmente privadas y no están Ujú, acreditadas, que son ujú, privadas porque son privadas, y después están, que normalmente son la mayoría, son en entidades, residencias que están acreditadas. Ojo, ujú, ¿de acuerdo? En las residencias que están acreditadas no entraría, digamos, bueno, que la persona entra y se le coge de su pensión el 75%, sino que te dan como una especie como de ayuda, digo ayuda, o prestación, ujú, y estos son los grados, porque la ujú, residencia no es totalmente pública. Yo ujú, resulta que quiero, en vez de que me corresponde las residencias Calderón, ahí no las quiero, y es ujú, pública y se va a ir con un 75 de la pensión de mi madre, no las quiero ir, ujú, pero las quiero una que está en Carlos Haya detrás, que es la que me interesa. Pero esa ujú, está acreditada, entonces la ayuda que vas a recibir, si la residencia vale 2.000 euros, te va a dar, dependiendo del grado, te van a dar estas cuantías máximas, pero no se la quitan de su pensión, simplemente que te dan esta prestación económica. ujú. De ¿Entendido? No acuerdo. sé si me explico Ujú. bien. Sí, Si hay sí, sí, alguna sí. duda, pues por favor, si no se entienden, lo vuelvo a explicar. Pero son esas dos vías, la pública con su es la pensión y ahí se quita, y después están las privadas que tienen que tener acreditación. Cuidado con esto, ¿vale? Porque Ujú. algunas no están acreditadas. No pasa nada, está normal, pero no tienen este tipo de prestación De porque son ayudas. totalmente privadas. ¿Eh? Y, Ujú, hombre, y algo dan, efectivamente. Normalmente se tramita desde la residencia, lo tramitan, si no son las trabajadoras sociales, son las tal. Desde aquí quiero lanzar una residencia que se llama Residencia Sagrada Familia, que está por Carlos Valla, que es acreditada, ujú. que son maravillosos, que es estupendo y que, bueno, y que se encargan absolutamente de todo. Así Genial. que ahí digo por si alguien lo necesita y tenéis la Claro, referencia. no, no. Muchísimas gracias Maravilloso, maravilloso. por Abierta, la menos por recomendación. la noche, está abierta todo el día, es completamente abierta, puedes visitar a tu familia, están Ujú. especializados y son una, como dice, una familia. Genial, pues gracias por el tip, como dicen en inglés. Sí. Y bueno, aquí este es un código QR para las Ujú. personas que quieran tener un poco más de información, ¿no? Si después de ver esta presentación todavía tienen dudas y quieren leer algo más, pueden escanear este código QR y encontrar más información, ¿verdad? Sí, ahí lo tienen todo, efectivamente. Genial. Pues Rosa, creo que hemos cubierto bastantes temas y bueno, pues yo creo que solo nos quedan algunas pequeñas dudas más que bueno, creo Mm. que se resumen en estas Sí, últimas diapositivas. Este tema que hemos comentado antes del tema de la incapacitación legal, mm, ¿cómo funciona? Porque claro, mi madre cuando la llevamos a la residencia y la admitieron de urgencia, pues no teníamos un poder claro, legal. Después, que tengo entendido, tuvo que ir a un juez para dar fe que esta persona exactamente. está en esa condición. Y bueno, aquí tenía en el caso de mi madre, un deterioro cognitivo y una Ujú. demencia que le incapacita para ella misma decidir, ¿no? Claro, es muy importante lo que hemos explicado al principio, ¿no? Cuando están en situaciones que normalmente son extremas y por desgracia son cada vez más, bueno, pues en un principio se ingresa en residencia y después el juez va siempre, ojo, y le hace una serie de preguntas y da fe de que esa persona no está en sus condiciones para poder decidir por ella misma, ojo. Que la persona Ujú, está sola, que la persona vive sola, que la persona no tiene a nadie, que la situación es muy extrema, se van directamente a los juzgados
para indicar, oye, esta situación, y si no, a servicios sociales. Ojo, los servicios sociales, es decir, esta persona va a quemar la casa, va a poner en peligro su vida, la de los demás, Ujú. ya se pone en marcha, digamos, el El mecanismo, proceso. importante, exactamente. Y sobre todo, quitar un poco, de verdad lo vuelvo a repetir, quitar un poco el tema de las culpas, de todo eso, ¿no? Porque es que no hay más remedio, no hay otras opciones, cuidado. Claro, Ujú, claro. Pues muchas gracias por todo el tema de la dependencia, Rosa. Y bueno, ujú, pues ya por último, ¿qué dice el... A ver, hemos hablado de la dependencia y el tema de la discapacidad. ¿Qué ujú. dice la ley y cómo funciona? Si nos puedes comentar un poco brevemente. Quizá ahora mismo desconozco un poquito más el tema, o sea, lo conozco pero no en profundidad y quizá alguna respuesta tenga que consultar si me la hacen bueno, las personas que están atendiendo. La 8/2021 se reforma la legislación de civil para personas con discapacidad en el ejercicio, sobre todo que es para dar a la familia mucho más apoyo y que la persona sea totalmente, no sea, no esté tan, digamos, tan encorsetada. Recordad que cuando se incapacita una persona no tiene derecho ni a votar, Ujú, ni a votar. ujú, Entonces, bueno, la ley lo que hace es que dar una serie de apoyos para que sea lo más autónoma posible. Esto se refiere a lo mejor discapacidades intelectuales y otro tipo de ujú, discapacidad, ¿no? Entonces también el término legal de incapacitación ya ha desaparecido, ¿no? Ahora es ujú, medidas de apoyo para que puedan ejercer su capacidad jurídica, ¿no? Sobre todo ujú, asumir sus derechos y sus obligaciones. Bueno, ujú, recordar que la persona que tutela a esa persona que está, ya no se dice incapacitada, si esa persona comete cualquier delito, la responsabilidad civil la tenemos nosotros, ojo. ujú, Es que si ahora coge y ahora destroza un coche, por lo que sea, ujú. nosotros nos hacemos responsables tanto a nivel civil, penal y procesal de todo ello, ¿eh? Es Muy importante también importante. decirlo exactamente, que asume la Ujú. tutora en todo, ¿no? De esa persona. Muy importante. Gracias Mm. por puntualización. Creo que nos has dejado aquí un link, un Ahí enlace está todo. a Ujú, toda la bibliografía que se ha comentado durante la presentación, Rosa. ujú. Y bueno, pues darte las gracias A por vosotros. tu tiempo y por tus explicaciones. Ujú. Y bueno, pues si te parece, ya que bueno, hemos cubierto bastantes temas y han surgido bastantes ideas. Si te parece, lo que hacemos es recogemos todas las preguntas que surjan ¿De y acuerdo? después de esta presentación ya las chequeamos contigo ¿De y bueno, acuerdo? pues a través del correo de la asociación y de las redes sociales, pues compartiremos con todos los enfermos y familiares que bueno, pues que tienen un poco de interés en saber más sobre dependencia, discapacidad y cómo funcionan estos procesos. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues Rosa, lo primero, darte las gracias por todo, por tu tiempo, Ujú, por tu labor educativa y profesional. ujú, Solo reafirmar que sepas que las jornadas profesionales de Lewy se van a volver a celebrar muy bien. y anunciaremos en los próximos días la localización y las fechas. Y bueno, pues como tú reclamabas, pues vamos a luchar en los próximos días con toda la sociedad y con todos los entes políticos para que Ujú. sepan las necesidades que necesitan los enfermos con demencia por cuerpos de Lewy, que son muy acusadas, como tú sabes. Efectivamente, sobre todo que tiene que haber una implicación política y es importante esa implicación para que haya esas más unidades de trastorno por conducta en residencia y sobre todo ayudas a las familias que sois los que lo estáis padeciendo día a día, ¿no? Y sobre todo de aquí dar las gracias a vuestra asociación, a la labor tan importante que realizáis y que es básico que estéis en la sociedad, es básico ahora mismo. ¿Mm? Pues muchísimas gracias por todo, Rosa. Agradecerte tu tiempo y bueno, pues nada, que pases un buen día, un feliz Igualmente. año y esperamos contar contigo para próximas formaciones. Un fuerte Muy abrazo y muchas bien. gracias. Venga, hasta luego. Adiós. Un saludo. Un saludo.